Tangos chilenos, la música y su historia a través de sus intérpretes. Mi nombre es Alex Gallardo Valdés, nombre artístico Alex Valdés. Soy contrabajista, nací en Valparaíso y viví en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, así que me considero de la Quinta Costa. Alex Valdés, a quien escuchamos junto a la cantante argentina Malena Rossi en una versión de Samba de Valderrama, es un contrabajista chileno que hoy está inmerso en el trabajo dedicado al tango en Iguazú. Llega la mañana. Su llegada a la música la gatilló un hecho que marcaría un camino indisoluble con el tango hoy. En sexto básico y debido a una enfermedad, Alex, en el año 1998, pasó un periodo en el hospital y en esa estadía solo podía escuchar música en un Walkman. Esto le permitió poner su atención en un ritmo de funk que captó su interés, sobre todo por el registro grave de uno de los instrumentos. Y en ese tiempo fue el año 98, 99 por ahí, escuchaba Los Chanchos, sonaba mucho en la radio, en la radio escuchaba, y el tema Locura Espacial, entonces tenía un bajo que era muy notorio, y me llamaba la atención y yo cuando salí del hospital, fui a la casa de mi madrina que tenía internet en ese tiempo, busqué Chancho en Piedra y encontré banda de funk chileno, no sé qué, y dije, ¿qué es el funk? Funk, estilo musical donde predomina la batería y el bajo eléctrico. Y dije, conozco una batería, ¿qué es un bajo eléctrico? Busqué ejemplos y decía, bajo eléctrico, un instrumento musical de sonido grave, y escuché algunos ejemplos y dije, ese es el sonido que me gusta de la canción. Y como que es bien profundo, y ahí como que fue mi primer contacto con el bajo eléctrico y el sonido grave. El sonido del bajo en el funk captó la atención y el interés de Alex, quien con el entusiasmo y al cabo de unos años empieza a trabajar como empaquetador en un supermercado y con este trabajo se compra su primer bajo a la edad de 14 años. Y ahí ya empecé a estudiar en la Escuela de Música de Achupallas, que después se transformó en la Escuela Popular de Artes de Achupallas. Con ellos viajé a Alemania en el 2004 con una orquesta de niños y adolescentes. Tocamos en la Filarmónica de Berlín, compartimos con la orquesta de Die Streicher allá en Hamburgo. Siguiendo en su formación, el 2006 ingresa a estudiar música en la Universidad de Valparaíso, egresando el 2009 con su tesis centrada en la música de Violeta Parra. También hice un arreglo de Gavilán y de Volver a los 17 para abajo, que nunca lo grabé, pero está ahí el arreglo. Y bueno, después ya me dediqué a la pedagogía y a estudiar para ser profesor y después trabajé como profesor. Su entrada al tango parte con lo que pudo ver y escuchar durante una de las versiones del Festival Valparatango, que se realiza en Valparaíso desde comienzos de los años 90 hasta hoy en la ciudad puerto. Valparaíso arrabalero, donde el tango se desliza por los cerros. Valparatango jarana, con todo a pesar de todo. Lo haremos de todos modos. Como siempre he recorrido las calles de Valparaíso o las actividades. En algún momento vi a la Fernández Fierro, que estuvo también Horacio Ferrer, y en ese momento ni dimensionaba quiénes eran y cuál era la relevancia para el género, ni tampoco la importancia que tenía el tango en Valparaíso. Entonces era como, un festival, qué lindo, escuchaba, me gustaba ver la música, como tratar de comprender qué era lo que pasaba musicalmente, y ver cómo bailaban también es muy llamativo, bonito. Y ya después, cuando empecé a trabajar de profesor, en mis primeras vacaciones de invierno, viajé a Buenos Aires. Y ahí llegué a una casa de tango, que es el Café Tortoni, donde hacían show, y dije, bueno, vamos a ver un show. Y había una orquesta, un sexteto me parece que era, con cantantes y bailarines. Y me pareció muy impresionante el show y me pareció muy característico de la escena porteña de Valparaíso, de acá de esta ciudad. Entonces ahí se me metió la idea de armar un quinteto o una agrupación de tangos que esté estable, porque en ese tiempo solamente existía el octeto Tango Puerto, que se activaba para el Valparatango, y el resto del año no había una orquesta. Fuerte aplauso, hablamos del octeto Tango Puerto, el octeto del Festival de Valparaíso.
Eduardo Negro Sosa, bandoneonista cordobés arraigado en Chile y con larga trayectoria en nuestro medio local. Alex Valdés, convencido de formar un quinteto que le permitiera canalizar sus inquietudes musicales, es que aparece en escena Quinteto Tanguedia. Cuando volví a mediados del 2016, comenzamos con Quinteto Tanguedia y ahí ya empecé a tocar con el contrabajo, llevaba un par de años estudiando contrabajo también, así que empecé como a interiorizarme. Posteriormente a esto, Alex Valdés se instala en Buenos Aires para hacer estudios de técnica y estilos en el tango con el reconocido contrabajista argentino Juan Pablo Navarro. Con el Quinteto Tanguedia empecé como a tocar lo que yo pensaba, que tratando de imitar el sonido, pero me veía limitado porque acá no tenemos contrabajistas tangueros, así que el 2019 decidí ir a vivirme a Buenos Aires. Comencé a hacer un magíster en política y gestión de la educación y a la vez estudiar contrabajo particular con Juan Pablo Navarro, que es un contrabajista reconocido de Buenos Aires, de Argentina. Y ahí luego postulé a un fondar, a una beca de especialización y perfeccionamiento, que lo llamé Contrabajo Tanguero, Perfeccionamiento de la Música Porteña, Buenos Aires, Valparaíso. Entonces la idea era poder aprender un poco las características estilísticas del contrabajo y del género para luego enseñarlo acá en actividades que eran las actividades de evolución. Hice un conversatorio, hice también un taller, una masterclass para contrabajistas, hice un conversatorio en una escuela del género y una presentación en vivo con el bracero que también tocamos ahí unos tangos. Así que ahí estuve el 2021 especializándome con Juan Pablo Navarro, tomando 3 clases a la semana. Bueno, yo empecé a trabajar en abril en una casa de tango en Puerto Iguazú y ahí me contacta Rodrigo, director de la orquesta de tango chileno, y me dice si tenía disponibilidad para poder tocar con trabajo y me sorprendió, o sea, justo recién había encontrado un trabajo para vivir de la música haciendo tangos en un show de tango en una ciudad muy turística. Y fue como un momento de alegría, ya que significaba como que todo iba cerrando, o sea, se estaban llegando cosas lindas a mi vida.
y Valparaíso me vio crecer, me siento muy porteño, era como, lo vi como una forma de retribuir acá a Chile y a Valparaíso el rescate del tango, que es muy significativo también. Y nuevamente los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará, después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste así a llorar. Tangos chilenos, la música y su historia a través de sus intérpretes.